Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Vamos a tener unos pequeños minutos para hablar sobre alimentación saludable. Yo soy Helen Flores, soy estudiante de la carrera de nutrición y dietética. Actualmente estoy en noveno ciclo y pues el día de hoy les va a brindar esta charla. Hoy en día queremos hablar un tema sumamente importante que es muy trascendental para que todos podamos gozar de muy buena salud. En primera instancia, vamos a hablar siempre lo que es como base la alimentación balanceada, que es para todas las personas. Vamos a conocer también cuáles son estos pilares para poder tener una buena alimentación y cómo llegar a que esta alimentación sea más saludable y más provechosa para todos nosotros. Es importantísimo que nosotros podamos de repente ir anotando nuestras dudas, nuestras consultas, para que en las siguientes sesiones podamos encontrarnos con ustedes y podamos absolver algunas dudas que algunos de ustedes tengan, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos de alimentación balanceada, en realidad, pues siempre nos vienen muchas dudas, muchos mitos a la mente, ¿no? Uno de estos es siempre escoger el mejor alimento. Muchas veces cuando nos preguntamos, por ejemplo, cuando estamos en el mercado o cuando estamos sentados y vamos a comer, nos preguntamos, ¿cuáles de los alimentos que tengo en mi casa es el más saludable o es el que me va a permitir estar más saludable? Bueno, es sumamente difícil escoger uno porque en realidad todos los alimentos son saludables, siempre y cuando yo los combine de una manera correcta. Cada uno de los alimentos va a cumplir una función determinada. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de los alimentos que tenemos ahora en pantalla, como podemos ver en el caso de la naranja, que está muy vinculada a tener muy buena salud. Por ejemplo, sabemos que la naranja nos ayuda a subir este sistema inmunológico, ¿no? También tenemos el hígado, que nos va a ayudar a evitar tener esta enfermedad como la anemia, ¿no? Más adelante que se puede producir en niños o en adultos mayores. Hemos incluso escuchado muchos los beneficios sobre la beterraga, pero cuando hablamos en el caso de la papa o el arroz, normalmente son cosas negativas. Seguro en casita se van a ir dando cuenta de que muchos de nosotros tenemos temor de incluir estos alimentos dentro de nuestro almuerzo o de nuestra cena, porque consideramos que al consumirlo, pues puede ser que subamos un poquito de peso, ¿no? Pero hoy día vamos a aprender que eso es completamente mentira. Todos los alimentos me van a permitir estar saludables siempre y cuando yo cumpla con las siguientes condiciones que vamos a conocer el día de hoy. Primero que nada, debemos de conocer que todos los alimentos siempre van a estar evocados a elevar nuestras defensas, esas defensas naturales. Esas defensas van a crear una muralla. Ustedes saben que el cuerpo es una máquina sumamente interesante e inteligente, que todo lo que está en nuestro cuerpo, cada uno de nuestros órganos, cada una de las partes de nuestro cuerpo van a tener un sistema de defensas naturales. Dentro de este sistema natural propio de cada persona, vamos a tener unas pequeñas células que son como unos pequeños protectores o unos escudos que nosotros necesitamos hacer que estos pequeños escudos se multipliquen, que sobre todo funcionen de una manera adecuada para que yo pueda protegerme de distintas enfermedades. Actualmente estamos padeciendo, prácticamente ya estamos llegando a la cuarta ola del COVID y debemos cuidarnos y estar muy precavidos ante nuestra alimentación.
¿Y cómo hago que estos pequeños escudos crezcan y funcionen? Pues básicamente teniendo una alimentación variada. Ahora vamos a conocer que muchos alimentos ayudan a que se multipliquen de manera rápida, a formarse y que sean más fuertes y sobre todo que tengan la energía que necesitan para continuar trabajando por nuestro cuerpo. En el entorno que actualmente nos encontramos, definitivamente es importante mantener una buena alimentación, sobre todo en el adulto mayor, ya que es prioritario porque ellos van a necesitar más nutrientes para seguir fuertes, sanos y sobre todo mantener estas defensas naturales. Entonces hay que conocer primero que, ahorita voy a sacar este. Vamos a conocer primero que vamos a tener tres grandes grupos de alimentos. Vamos a tener el primer grupo de alimentos que se denominan los energéticos. ¿Por qué son estos alimentos que cuando yo los voy a comer, su función principal es llenarnos de mucha energía? Esa energía que para nuestras actividades diarias, por ejemplo, cuando estudiamos, trabajamos, realizamos distintas actividades, estos alimentos nos dan la energía necesaria en cantidad y pues son justo lo que hemos mencionado hace un momentito, ¿no? Como la papa, el arroz, las pastas, la yuca, el camote, ¿no? Estos van a tener una gran cantidad de energía que nos la van a dar al cuerpo. Es por eso que su consumo y su inclusión en la alimentación es básica, pero debe ser en cantidades recomendadas. Vamos a tener otro pequeño grupito que también me dan energía y que ustedes también deben de conocerlo y que son los alimentos que tienen más contenido de grasa. Siempre se ha hablado que la grasa en exceso es dañina para la salud y eso es muy cierto, ¿no? Pero hay grasas que nos permiten funcionar de una manera adecuada, que son las denominadas grasas saludables. Estas grasitas las vamos a encontrar en el pescado, en el fruto seco, en la palta, en la aceituna, en el aceite de oliva, ¿no? Ya que tienen gran contenido de grasas saludables, también como el omega 3, 6, 9, que son, fortalecen nuestro sistema inmunológico y también nuestro cerebro, ¿no? Para no perder la memoria, para estar más activos. Estos alimentos tienen que ser también consumidos de manera controlada, ¿no? Ya que si usamos mucho de estos, también nos puede causar un gran daño, ¿no? Bueno, vamos al siguiente grupito. Se denominan los formadores. Estos alimentos, como su nombre lo implica, se encarga de formar el cuerpo. ¿Cómo así? Formamos músculos y fortalecemos nuestros huesos en nuestros organismos. ¿Y qué alimentos están dentro de estos grupos? Bueno, en gran cantidad están las carnes, el pollo, el pavo, el pescado, las carnes rojas, que pueden ser de vacuno, de cordero, de carnero, de cuy, etcétera, ¿no? Por su gran contenido de proteínas, estos alimentos siempre nos van a permitir formar y fortalecer nuestro cuerpo. Entonces, de repente muchos de ustedes pensarán que estos alimentos no son importantes para el adulto mayor. Por ejemplo, el adulto mayor ya no debe de crecer, ya no está en etapa de crecimiento, pero eso es mentira, ¿no? En realidad, el adulto mayor necesita fortalecer sus músculos, necesita fortalecer sus piernas, sus brazos, porque eso le va a dar el equilibrio que le va a permitir estar más fuerte ante una posible caída. Y pues también le va a ayudar a tener a evitar unas posibles fracturas o algún problema de salud que se da en la tercera edad, ¿no?
En este grupo de los formadores también podemos incluir los lácteos, la leche, el queso, el huevo, cuyo contenido de nutrientes como calcio nos ayuda a seguir fortaleciendo los huesos. En el caso de las menestras también podrían incluirse, pero su contenido es mucho menor y podemos combinarlos con otros grupos de alimentos para hacerlos más provechosos para nosotros, ¿no? Bueno, por último, pero no menos importante, están aquí, voy a ver esto para que lo puedan ver. Por último, pero no menos importante, tenemos el grupo de los protectores. Este grupo siempre se ha escuchado y sobre todo han escuchado que es importantísimo consumirlos porque en este grupo se encuentran las frutas y las verduras. ¿Por qué creen ustedes que se llaman protectores? Porque son los que nos van a dar las vitaminas y los minerales que ayudan a que estos pequeños escudos que habíamos hablado hace un momento del cuerpo estén mucho más fuertes, ¿no? Y funcionen de una mejor manera. Y pues lamentablemente a veces es el grupo que menos consumimos en casita. Bueno, para un buen sistema de defensa necesitamos una alimentación balanceada. En este caso, les estoy poniendo una imagen donde se puede apreciar el método de plato saludable. Muchas veces, a veces preferimos en la tardecita, en vez de comernos una frutita, nos vamos por un pan y es ahí donde vienen algunos problemas, algunos inconvenientes en nuestra alimentación. Es muy importante que estemos consumiendo estos tres grandes grupos de alimentos. Eh, estos tres grandes grupos de estos tres grandes grupos de alimentos. Si ustedes pueden ver, no estamos quitándole ningún alimento a las personas. Al contrario, les decimos consuman todos los alimentos, pero con responsabilidad. Es decir, en las cantidades correctas, en las cantidades adecuadas. ¿Cuáles son esas cantidades correctas y esas cantidades adecuadas? Bueno, esta es la parte más difícil de lograr en casita, ¿no? Servir un plato balanceado es muy complejo para nosotros, sobre todo porque nuestras comidas, bueno, en realidad los platos peruanos son sumamente ricos, pero cuando hablamos de cómo los sirvo, en qué plato, ustedes ya deben estar pensando, estos platos se sirven con una gran cantidad de arroz o de papa o de fideo. Si nosotros no logramos combinar de manera adecuada los alimentos, es allí donde van a aparecer los problemas de salud y de sobrepeso, que siempre van a ir vinculados a la alimentación. ¿Cómo podemos entonces nosotros combinarlos? Bueno, a continuación pueden mirar la imagen. Esta es la imagen que nosotros deberíamos utilizar como regla para servir nuestros alimentos. Medio plato debería estar representado por el grupo de los protectores. El 50% debería estar formado por el grupo de los protectores, que les comenté que eran las frutas y las verduras. Es la mayor parte del plato la que debería ser ocupada por estos alimentos. Puede ser como una ensalada, como un saltado o dentro de un guisito, pero la cantidad que voy a servir en mi plato es mayor. Otra cuarta parte que vendría a ser el 25% del plato va a estar ocupada por el arroz o la papa o los fideos. Yo sé que en casa deben estar pensando que es un poquito raro combinar, por ejemplo, es decir, unos tallarines rojos, ¿no? Pero sí se puede hacer. ¿De qué depende? Depende del cambio en nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que vamos a abrirnos a una nueva forma de comer, buscando el acompañamiento perfecto.
¿A quién no le gusta comer? Pues a todos nos gusta comer, ¿no? Y tenemos tanta variedad de alimentos que es posible encontrar una ensalada perfecta que acompañe a nuestros famosos tallarines rojos, ¿no? Como por ejemplo la beterraga, pero en vez de comer una rica ensalada rusa donde le ponemos un poquito de papita o bastante mayonesa, eh, este, bueno, nosotros tenemos que tratar de cambiar un poco en ese sentido, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, el rabanito, la zanahoria, la beterraga, que son alimentos que van sumamente bien con el tallarín rojo. Entonces, también habíamos dicho que la otra cuarta parte, el 25%, solamente es de arroz, de papa o de los derivados como las pastas. Y bueno, la cuarta parte del plato debería ser ocupada por los alimentos que se denominan los formadores. Allí van a estar las carnes, que es fundamentalmente importante consumirlo de manera diaria. No podemos dejar de consumir carnes ni en el almuerzo ni en la cena. Es de gran fuente de protección para nuestro cuerpo. Si nosotros dejamos de consumir este alimento, y sobre todo en el adulto mayor, estamos poniendo en riesgo su salud. ¿Y qué cosa puede acompañar nuestra alimentación? Porque cuando ustedes comienzan a hacer este cambio en el plato, se van a dar cuenta que de repente se van a quedar con un poquito de hambre. Pues lo mejor que podemos hacer es adicionar a manera de postre una porción de frutas. Hay que aprovechar la variedad que tenemos en el país. En función a la época en la que nos encontremos, aprovechemos cada fruta de temporada. Y que eso pues acompañe nuestro plato de almuerzo y de nuestra cena. No se preocupen por consumir frutas o verduras en la cena. No tiene ningún problema y no les va a generar ningún inconveniente. Y mucho menos no está ligado como no aprovechar los nutrientes o mucho menos no está ligado con que voy a subir de peso, porque la fruta en la noche te va a subir de peso, eso no es cierto, ¿no? Y mil veces es consumir una porción de fruta en la noche que estar comiéndose 2 o 3 panes que a veces pues se nos antoja en la noche y de una manera adicional debemos de consumir refrescos naturales a base de frutas, por ejemplo, en el caso de la cebada, emoliente, ¿no? Tratemos en lo posible lo más adecuado. Lo más adecuado es no consumir alimentos que tengan un gran contenido de azúcar, como en este caso pues son, por ejemplo, los jugos envasados, los frugos, las gaseosas. Eso es lo que más nos pone en riesgo, ¿no? Nuestra salud. Eh, en el plato de almuerzo y la cena, en el plato de almuerzo y la cena por un mes se van a sentir mucho más fuertes y más saludables, ¿no? Si ustedes son constantes, entonces, si queremos detallar de manera específica otras cosas que puedo hacer en mi día a día para que mi cuerpo lo aproveche mejor y qué alimentos debo incluir en mi alimentación de manera diaria, pues, aquí va. Nuestro cuerpo necesita de los siguientes alimentos, como les estaba mencionando, las grasas saludables todos los días, como el pollito, el pescado, la carne de vaca, los productos lácteos, todos los días. Las frutas, las verduras, 5 porciones al día de distintos colores, para así tener distintos nutrientes, vitaminas, minerales. En el caso de los cereales integrales y legumbres, 2 veces por semana también agregar como el hígado o la sangrecita. Bueno, también otra cosa que quería acotar, en el caso de cuando nosotros estamos cuidando nuestro peso o nuestra salud, muchas veces dejamos de comer arroz, que es algo tan importante en nuestra alimentación.
Por ejemplo, algunos descartan el arroz por tomarse una gaseosita en el almuerzo. Y entonces, esos son los cambios que nosotros deberíamos de hacer en nuestra alimentación para estar mucho más saludables, sobre todo aprovechar mejor estos nutrientes de nuestra alimentación. Entonces, ¿cuál es la clave para una alimentación saludable o balanceada? Primero, la variedad. El grupo de alimentos, el grupo de alimentos y segundo, que la cantidad sea la adecuada. De esta manera podemos comer todos los alimentos. Por ejemplo, si nos antojamos de comer un pollito a la brasa, si nosotros hacemos esta combinación en el plato donde de repente le quito la grasita al pollito, no como el pellejo, como de repente la parte blanca del pollo, la parte de pecho, como más ensaladita y unas cuantas papitas, entonces no va a afectar, ¿no? Podríamos tener una buena combinación y no sacrificaríamos nuestro gusto por la comida, sino es que sepamos combinarla. Se van a dar cuenta que si empiezan a hacer esta actividad en el plato de almuerzo y cena, por un mes se van a sentir mucho más fuertes y más saludables, ¿no? Pues como les dije, entonces si queremos detallar de manera específica qué otras cosas yo puedo hacer en mi día a día para que mi cuerpo lo aproveche mejor y qué alimentos debo incluir en mi alimentación de manera diaria, pues como les indiqué, son las frutas, las verduras todos los días. Eh, pero ojo, también en las cantidades correctas, porque ¿qué es lo que sucede? Porque es fruta, de repente con un montón de fruta, y yo creo que acá nadie me va a dejar mentir, y siempre hemos escuchado esta frase, ¿no? Todo en exceso es malo. Hasta los alimentos, si yo los como en exceso, pues me pueden generar un inconveniente en mi salud. Entonces, las frutas y las verduras se consumen de manera diaria, pero solo 5 porciones al día. Es decir, en el almuerzo mi porción de verduras, en la cena mi segunda porción de verduras. Luego en el desayuno, a media mañana, como si fuera una merienda, o media tarde, debemos consumir nuestras frutas, ¿no? Antes de picar otra cosita en casa, vayamos a coger las frutas, que son las que nos van a proteger contra todas las enfermedades en esta época. Y siempre es bueno combinar diferentes colores de frutas y verduras. ¿Por qué creen ustedes que las frutas y verduras tienen diferentes colores? Estos colores es un indicio del que el contenido de diferentes nutrientes. Y como tienen diferentes colores, tienen un nutriente diferente, como una vitamina, un beneficio diferente. Lo ideal es que combinemos siempre distintos colores, mientras más variados sean los colores, más vitaminas, más minerales yo voy a estar consumiendo y por ende más beneficios a mi cuerpo. Segundo punto importante, hay que consumir siempre cereales integrales, porque es importante, sobre todo en el adulto mayor, consumir alimentos integrales, porque pues me va a permitir tener una buena salud intestinal. Es decir, hacen que mi intestino, mi estómago funcione de la mejor manera posible. Me va a ayudar a mantener limpias mis arterias y me va a ayudar a sentirme mucho más saciado y más tranquilo después de comer. ¿Dónde también podemos nosotros encontrar la fibra, ¿no? Que tienen los cereales integrales? Las podemos encontrar en las menestras, por ejemplo, en las lentejas, en los frijoles, en los garbanzos. Tratemos de consumirlo al menos 2 veces por semana. Estos nos van a ayudar a mantenernos siempre saludables y sobre todo a tener nuestro intestino más saludable. Vamos a tener sobre todo una mejor digestión. Y bueno, a veces se hace mucho más pesada la digestión y es debido a que no estamos combinando de manera adecuada los alimentos, ¿no?
¿Qué otras recomendaciones tenemos? Pues importantísimo consumir todos los días alimentos que tengan proteínas. Les había mencionado como las carnes, pero muy aparte de consumir todos los días pollo o al menos una vez por semana o una vez cada 15 días, es importante consumir carne de vaca. Por ejemplo, las carnes rojas, que van a tener un mayor contenido de hierro y eso nos va a proteger contra la anemia. Además, también tratemos de incluir 2 veces a la semana en nuestro almuerzo o en nuestra cena las vísceras. Las vísceras como el hígadito, el vaso, la sangrecita, ¿no? Tienen un gran contenido de hierro que es sumamente importante para nosotros y para mantener nuestra salud en este momento. Último consejo, las grasitas saludables todos los días, es decir, alimentos que tengan un buen contenido de grasa, pero grasa saludable. Ojo que yo no estoy diciendo que consumamos frituras todos los días. Estamos hablando de grasas saludables. Un día a la semana que coma mi pescadito de carne oscura, por ejemplo, el bonito, ¿no? Este tipo de grasa saludable no solamente me va a dar energía, sino también me va a proteger también mi corazón. Es sumamente importante que utilicemos el aceite vegetal en nuestras comidas, en los guisos, de una manera controlada. Aproximadamente una cucharadita en nuestros aderezos, ¿no? Es sumamente bien. Incluyamos también alimentos como la palta, las aceitunas en nuestra alimentación de manera más frecuente, siempre y cuando mantengamos las cantidades, qué es lo que sucede. Por ejemplo, la palta es tan rica y la mayoría de nosotros nos gusta que a veces pues comemos la porción de palta que no nos corresponde. Por ejemplo, usualmente comemos media paltita o una paltita. Esas cantidades muchas veces no son las adecuadas, ¿no? El promedio adecuado es un cuarto de palta. No debemos abusar tampoco de las grasas, ¿no? Otra fuente de grasas saludables son los frutos secos. Sí, otra fuente de grasas saludables son los frutos secos, como las almendras, las castañas, las nueces. También nos pueden ayudar a fortalecer nuestro organismo. Entonces, como hemos visto, tenemos diferentes puntos favorables que nos permiten escoger bien nuestros alimentos. Hemos visto que no solo necesito quitar ningún alimento de mi comida diaria para estar sano, no le hemos, no le echamos la culpa tampoco al arroz o al pan, ¿no? No los vinculemos con nuestros problemas de peso o que podamos tener algún problema de salud. Sepamos combinarlos, respetemos las cantidades y van a ver que ustedes se van a sentir mucho mejor. Pero un tercer punto de una alimentación saludable es que sea ordenada. Esto nos sirve Esto nos sirve desde pequeñitos. Una alimentación ordenada implica que yo respete mis tiempos de comida y siempre en un horario específico. Cuando yo respeto mis 5 comidas al día y trato de mantener un horario estable, eso va a permitir que mi cuerpo no sufra problemas como la gastritis o como problemas de digestión en la noche. Eh, es importante que le demos una barrera más o menos de 2 a 3 horas después de cada comida al cuerpo, para que el cuerpo pueda hacer su digestión sin problemas. Y esto también va a favorecer si entre las comidas nosotros empezamos a tener actividad física en casa. No necesitamos hacer grandes actividades, basta solo con caminar un poco alrededor de la casa, podemos ir bailando, podemos hacer diferentes actividades
no nos quedemos sentados después de comer, porque eso nos va a dificultar la digestión. Y es allí donde nos sentimos mucho más pesados, mucho menos también vayamos a dormir la siesta después de comer, porque eso tampoco nos ayuda a digerir los alimentos. Y es ahí donde pensamos que la comida nos ha caído un poquito pesada, ¿no? Y pues en realidad no es eso, es que simplemente no dejamos al cuerpo que digiera bien. El cuerpo necesita movimiento y necesita también utilizar esa energía que yo le doy a través de los alimentos. Y la mejor manera es siempre hacer actividad física en casa, por lo menos unos 30 minutos hasta una hora, ¿no? Bueno, si queremos hacer un resumen de una alimentación balanceada y saludable, es comer todos los grupos de alimentos en las cantidades correctas y a las horas correctas. Si nosotros buscamos favorecer la alimentación, por ejemplo, de los niños, de los adolescentes o del adulto mayor, esta es la clave principal. Sigamos a partir de ahora estos consejos y vamos a ver que no vamos a tener jamás ningún problema si por A o por B tuviéramos algún tipo de enfermedad como hipertensión, diabetes, osteoporosis, lo más adecuado es que esta alimentación sea guiado por un especialista. Así como, por ejemplo, a veces vamos al médico cuando tenemos un problema, también acudan a un nutricionista que los va a ayudar a que estos consejos que les he brindado el día de hoy sean mucho más apropiados para ustedes y lo puedan aprovechar mucho mejor. Entonces, pues espero realmente que eh, hayan podido ustedes disfrutar de estos pequeños minutos, ¿no? Juntos. Espero que esta información haya sido de utilidad para todos ustedes. Pues muchísimas gracias. Para cualquier cosita me están avisando. Y aquí les estoy dejando un video referencial para que estén un poquito más al tanto de todo. Me despido. Un beso y un abrazo fuerte para todos. Hasta luego.